Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Es una bendición saludarles este día, queridos siervos y siervas del Señor, que hayan tenido una bendición en sus respectivas congregaciones, escuchando la palabra de Dios, entregándose de corazón al Señor, ya que los tiempos que vivimos son difíciles, los tiempos son malos, amados hermanos, pero Dios para eso nos ha dejado que nos congreguemos, para que nos fortalezcamos a través de la búsqueda que vamos a tener con Él. Asimismo, amados hermanos, enviándoles un abrazo a la distancia, esperando en Dios, pues estén con bien. Quiero, hermanos, compartir una reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? Una reflexión, hermanos, que como cristianos el Señor dijo que los alentemos los unos a los otros, anímense los unos a los otros, ¿verdad? Y como dije hace un momentito, pues los tiempos que vivimos son determinantes, hermanos, para que podamos estar agarrados del Señor y así, pues, hermanos, podamos estar preparados para el día de su venida o pues que nos llame a su presencia antes, ¿verdad? En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir sobre los 7 hábitos de un cristiano consagrado, ¿verdad? Son 7 hábitos de un cristiano consagrado. Quizás pueden haber más, pero yo solo quiero compartir 7. En esta oportunidad vamos a ver el primero, ¿verdad? Y para eso vamos a leer la palabra de Dios, para tomar este versículo como base y así, hermanos, poder desarrollar este pensamiento, esta reflexión, esperando en Dios nos pueda ayudar como un insumo, amados hermanos, a nuestra vida, para que podamos tener una vida consagrada al Señor, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo dijo, hermanos, que a los santos llamados a santificarse, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser santos, pero el llamado es a santificarnos diariamente, es decir, a tener una vida consagrada delante del Señor. Entonces, veamos, hermanos, el versículo que vamos a tomar como base para poder desarrollar este tema, o esta reflexión, este pensamiento, amados hermanos, ¿verdad? Para fortalecernos en el Señor. Y el primer hábito que vamos a reflexionar es el hábito de la oración, pero quiero leer este versículo, hermano. Dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Una vez más lo repito, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Cuando el Señor, amados hermanos, habló en este versículo, estaba dejando algo claramente, lo que cada cristiano debe de hacer. Todo cristiano nacido de nuevo tiene la obligación espiritual, hermanos, de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Eso es lo que el Señor está hablando, amados hermanos, sobre cómo debe de ser nuestra entrega al Señor, ¿verdad? Por eso dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, oye, en pos de mí, o sea, hablando sobre seguirle a Él, niéguese a sí mismo. Es decir, hermanos, tenemos que entregar toda nuestra voluntad al Señor. Algunos hermanos, y no digo que esté mal o que no, pero algunos dicen que negarse a sí mismo es como, hermanos, renunciar a todos los deleites y placeres pecaminosos, ¿verdad? Para poderse entregar al Señor. Pero yo diría que mejor sería, hermanos, entregar toda nuestra voluntad a Él, entregarla totalmente a la voluntad del Señor. Luego el Señor dice: tome su cruz cada día. Es decir, el Señor está diciendo que si le queremos seguir, tenemos que entregar toda nuestra voluntad a Él, y dice que tome su cruz cada día. Hermanos, está hablando de las pruebas diarias, de las situaciones difíciles que vamos a afrontar cada día en la vida, hermanos, que Dios nos permite en esta tierra, ¿verdad? Recordemos que la cruz lo que simboliza es, hermanos, dolor, muerte, atormentamiento y tantas cosas, hermanos, que llevaron al sufrimiento al Señor para que pudiera pagar nuestras culpas y darnos la libertad, darnos la vida eterna, la salvación. Ahora Él está diciendo, hermanos, que todo cristiano está en la obligación de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Es decir, hermanos, poder vivir nuestras pruebas diarias, la falta de empleo, la falta de salud, la escasez, los problemas en el hogar, todas aquellas situaciones, hermanos, que nos van a atormentar la vida, aquellas situaciones que quizás nos van a querer quitar el gozo, la paz, amados hermanos. Todo eso, hermanos, es tomar su cruz cada día, es decir, aceptar las pruebas que han de venir diariamente a cada uno de nosotros. Pero también dice el Señor, y termina y dice: síganme.
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, cuando dice sígame, es algo, amados hermanos, que tiene que ser cada día. No solo el domingo que vamos, hermanos, o el día que nos congregamos, sino que cada día, cada instante de nuestra vida. Así que con este versículo, hermanos, vamos a tomar ese que hemos tomado para la reflexión de los hábitos para un cristiano, los hábitos que debe de tener un cristiano consagrado, ¿verdad? Y es que, primeramente, si hemos decidido, hermanos, seguir al Señor, tenemos que negarnos, repito, negarnos a nosotros mismos, es decir, entregar toda nuestra voluntad a Él, tomar nuestra cruz cada día, es decir, hermanos, aceptar aquellas dificultades que vendrán a nuestra vida, ya que el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, y como dice ahí el Señor, sígame, es decir, es algo cada día, y ahí es donde entra la consagración, hermanos. Mira, hermanos, esa es como la santidad. La santidad, dice la palabra, busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad, hermanos, es la santidad posicional. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, somos santos delante del Señor. O sea, es decir, amados hermanos, somos apartados del mundo para consagrarnos al Señor. Es decir, hermanos, esa es la santidad posicional. Luego viene la santidad progresiva, que es allí donde muchos de nosotros, tú y yo quizás, hemos caído en ese error, hermanos, de no estarnos consagrando, no estarnos santificando diariamente. Y lo dejamos solo para el fin de semana, si es que nos reunimos los fines de semana o donde nos reunamos. Eso tiene que ser diario, progresivo, por ejemplo, la santidad progresiva. Porque al final, hermanos, viene la santidad perfecta, es decir, cuando ya todo termine, pues seremos santos 100%. Ahorita somos santos delante del Señor, somos apartados para la gloria de su nombre. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya explicamos, hermanos, ya dijimos lo que eso significa y hemos tomado para, hermanos, tomar estos hábitos para la consagración de un cristiano, ¿verdad? Entonces, pero primeramente, hermanos, ¿qué es consagración? La consagración, amados hermanos, es la decisión personal que nosotros tomamos para renunciar al pecado y a todas las cosas y los placeres y deleites del mundo, hermanos, para dedicar nuestra vida al Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Es lo que ahí está diciendo la palabra de Dios, que nos rindamos nuestra vida, pero es una decisión personal que rindamos nuestra vida apartándonos del pecado y de todo aquello que no agrada al Señor. Y todo eso, hermanos, porque reconocemos que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que es del Señor, porque somos templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos consagramos, dije, es la decisión personal, amados hermanos, de apartarnos de todo aquello que no agrada al Señor, como acaba de decir ahí el apóstol Pablo, hermanos, para enfocarnos a cumplir su voluntad. Y esto es a través del reconocimiento, amados hermanos, que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Entonces, esa es la consagración. Eso es, hermanos, el estar consagrado, ¿verdad? Reconocer que nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece al Señor. Allí lo hemos leído. Así también, hermanos, dice Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, oye, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que un cristiano consagrado que se dedica a su vida, se dedica toda su voluntad a Dios, reconociendo que nuestra vida le pertenece a Él, es alguien, hermanos, que no lo hace por obligación, sino que lo hace por amor, por obediencia y por gratitud, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ese es un cristiano consagrado. Luego, hermanos, viene el hábito, ¿verdad? El hábito de un cristiano consagrado. ¿Qué es un hábito, hermanos? Un hábito, hermanos, es una acción que se realiza, como dice esta literatura, de manera constante hasta convertirse en una práctica automática o parte de nuestra rutina diaria.
¿verdad? Eso es lo que significa un hábito. Es decir, hermano, un comportamiento un comportamiento repetitivo que se hace en la vida. El hábito de la oración, ¿verdad? Por eso hemos leído allí, hermanos, que el primer hábito que vamos a reflexionar esta noche es el hábito de la oración, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que los hábitos son herramientas espirituales que nos ayudarán a nuestro crecimiento y al fortalecimiento de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, no es algo que lo hagamos hermanos, así como alocadamente, sino que requiere intencionalidad y perseverancia, como dice Gálatas capítulo 6, verso 9, hermanos, ¿verdad? Porque los frutos que producen estos hábitos, hermanos, son de mucha bendición para nuestra vida, dice Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice el Señor, segaremos, si no, dice, desmayamos. O sea, es algo constante, hermano, ¿verdad? Algo, como dije hace un momento, el hábito es algo que es perseverante, es algo cotidiano, es algo repetitivo. Y el término de la, hermano, oración es algo de mucha vitalidad es como un ejercicio espiritual que el Señor nos ha dejado para poder tener y fortalecer nuestra comunión con Él, ¿verdad? Dice, hermanos, la palabra de Dios que el hábito de la oración, hermanos, ha sido implementada no solamente en estos tiempos, sino que a través de la historia la palabra nos muestra aquellos hombres, hermanos, que tenían el hábito de la oración. Tenemos el ejemplo del profeta Daniel, ¿verdad? Un joven, hermanos, que propuso en su corazón no contaminarse de los alimentos de la realeza, pero, amados hermanos, también es un compromiso que podemos adoptar, no solamente, hermanos, lo que Daniel hizo, sino que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón de no contaminarnos en cualquier área de la vida que el mundo nos ofrezca, hermanos, para apartar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y ese es el problema, amados hermanos, que muchos de nosotros tenemos. Nos dejamos seducir por el mundo y cedemos hacia esa seducción, a esas tentaciones, ¿verdad? Y por eso es que hemos perdido ese hábito de orar. Casi, hermanos, quizás no lo hacemos, quizás ni para cuando tomamos los sagrados alimentos, quizás ya ni gracias le damos al Señor, solo los tomamos. Y peor si estamos en un lugar público, hermano, nos da pena que la gente nos vea, hermanos, que somos agradecidos con Dios. Pero este joven Daniel dice en Daniel capítulo 6, verso 10, que cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, dice, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjate, hermano, 3 veces al día este joven oraba al Señor, doblaba sus rodillas 3 veces al día. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros lo hacemos al día? Tenemos ese hábito, hermanos, de poder consagrarnos a través de la oración. Tenemos ese hábito de la oración. Este joven Daniel dice que 3 veces al día, hermano. Imagínate, 3 veces al día, ¿verdad? Pero veamos, hermano, el mayor ejemplo de la oración es el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, que aún dice en Lucas, hermanos, capítulo 22, verso 44, que dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza, porque así, amados hermanos, estamos muchos dormidos en nuestros laureles. Nos hemos descuidado de todos aquellos elementos que el Señor ha dejado para que podamos, hermanos, tener una vida consagrada, ¿verdad? Dice, hermanos, en Lucas capítulo 11, verso 1, y aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos el hábito de orar, tenemos una estrecha relación con Dios que nos ayuda en los momentos más difíciles de la vida, como está diciendo aquí, hermano, porque a través de ese hábito de la oración podemos edificar
podemos fortalecer nuestra comunión con Dios, podemos edificar aún más nuestra relación que ya tenemos con el Señor. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos ese hábito de orar, vamos a estar débiles a la hora de las pruebas. Mira, el Señor, amados hermanos, pasó 40 días en el desierto, orando, clamando al Señor, ¿verdad? En su naturaleza humana, el Señor nos dio ese ejemplo para que cuando vinieron las tentaciones que el enemigo le puso, amados hermanos, Él no cedió, Él no cayó, no sucumbió. Y a pesar, hermanos, que el Señor estaba débil en su naturaleza, no había probado bocado, dice allí, ¿verdad? Entonces, pero fíjate, hermano, cómo el tener el hábito de la oración, podemos llegar a tener fortaleza, hermanos, para decir no a todo aquello que pueda desagradar a Dios, que pueda producir nuestra vida. El Señor dijo no, no, no a las 3 tentaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el hábito que cada uno de nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Para que podamos tener la vida consagrada, los hábitos de un cristiano consagrado, y uno de esos es la oración. Y por eso veamos lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, sobre el hábito de la oración, ¿verdad? Primero, hermanos, dice que el hábito de la oración, hermanos, es reconocer la necesidad espiritual y por lo tanto debe de ser constante y firme. El Señor lo dijo en Lucas capítulo 18, verso 1, cuando aquella mujer llegó al juez injusto a que le hiciera justicia. Esa mujer fue perseverante, amados hermanos. Fíjate lo que el Señor dice en el versículo 6, hermano. Dice el verso 5, sin embargo, porque esta viuda me era molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oye lo que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga, dijo el Señor, el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, fíjate, hermano, o sea, el Señor nos está diciendo, hermano, que el hábito de la oración no es solo cuando estemos bien, sino que el hábito de la oración, amados hermanos, para ser un cristiano consagrado, tiene que ser constante y firme. Esta mujer, hermanos, no desistió. Iba, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, hasta que este hombre dijo, ni temo a Dios ni temo a hombre, pero esta mujer me colmó la paciencia, le hizo justicia. Fíjate el Señor lo que responde a esta parábola, ¿se tardará Dios en escuchar a sus escogidos que claman día y noche? Así que, amados hermanos, estos temas son bien importantes porque para los tiempos que vivimos y para los tiempos que se avecinan, amados hermanos, tenemos que estar estrechamente agarrados de la voluntad de Dios. Tenemos que estar estrechamente agarrados de su mano poderosa y bendita, porque Él, amados hermanos, no nos va a dejar de fallecer. Él, hermanos, como dije hace un momento, al tener el hábito de la oración, edificamos y fortalecemos más la comunión y nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, es que todo cristiano debe de tener un hábito. Todo cristiano consagrado debe de tener el hábito de la oración. Mira lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Lo necesario que es orar siempre, dijo el Señor a través del juez injusto. Pero, dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, dice, ni contiendas, sin dejar de lado lo que nos acaba de enseñar el Señor en la parábola del juez injusto, que debemos de ser constantes y firmes, hermano. Oye, constantes y firmes en la oración. Pero como dije hace un momento, amados hermanos, estamos en un mundo que nos ha envuelto, hermanos, y nos ha hecho cómodos. Y ahora, hermanos, ya nos pesa, nos adormece el poder tener un espacio, hermanos, así como Daniel, que dice que oraba 3 veces al día, hermanos. Si nosotros reconocemos, hermanos,
que la oración es una necesidad espiritual de cada uno de nosotros, tendríamos un espacio, hermanos, en el transcurso del día para poder enlazar esa y estrechar y fortalecer esa relación que tenemos con nuestro amado Salvador. Fíjate, hermano, lo segundo que tenemos que hacer para desarrollar el hábito de la oración. Ya dijimos, lo primero tenemos que reconocer que es una necesidad espiritual. Lo segundo, hermano, para desarrollar ese hábito de la oración, dice en Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, para desarrollar el hábito de la oración es, como dice aquí el Señor, reconocer la importancia personal, privada e íntima que debemos de tener con Dios para aquellos asuntos personales que cada uno de nosotros. Es decir, no solo nos conformemos con tener ese hábito de orar con el Señor, al Señor, hermanos, junto con la congregación, con los hermanos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la congregación. No debemos, amados hermanos, de conformarnos solamente ahí, sino que aquellas cosas personales que tú y yo tenemos, aquellas cosas privadas que tú y yo tenemos, dice el Señor, que entremos al aposento, cerrada la puerta, dice, y el Señor lo que ve en secreto lo hará público, nos recompensará en público, dice el versículo que acabamos de leer. Por eso dije hace un momento, hermano, debemos de tener como creyentes, como hijos de Dios, y que la oración es un ejercicio espiritual que debemos tener ese hábito para tener una vida consagrada al Señor. Debemos de destinar, hermanos, en nuestro diario vivir un tiempo, un espacio, para entrar en esa comunión con Dios, para clamar, como dijo el Señor, a los que claman de día y de noche, dice. Tardará el Señor, dice, en responder. Pero hoy, hermano, muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles y lo que hacemos es mejor decirle a otro, ore por mí. Hermano, estoy pasando esta prueba, llévenme en oración. Yo no digo que es pecado eso, amados hermanos, pero debemos de ser nosotros mismos los que debemos expresar a Dios. Por eso el Señor está diciendo en el Sermón del Monte, capítulo 6, verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo segundo, hermanos, para desarrollar este hábito de la oración es que debemos de reconocer la importancia también que es de orar. Por ejemplo, hermano, ahorita, la hora antes de acostarnos, ese casi es una obligación por nuestra necesidad y gratitud al Señor que debemos de hacer, de doblar rodillas y decirle, Dios mío, gracias por este día, hermanos. Gracias, Dios amado, por haberme llegado hasta este punto, más si tu familia ya está completa, ya están tus hijos adentro, ya está tu esposo, ya está tu esposa, ya llegaron del trabajo, de algún paseo recreativo, de lo que haya, la actividad que hayan desarrollado, pero ya está tu familia completa. ¿De cuántos peligros nos libró el Señor este día? No, hermanos, si yo solo fui a la iglesia, al supermercado, no importa donde tú te encuentres, en tu casa puedes estar, pero Dios nos libra de toda circunstancia. Entonces, hay mucho, amados hermanos, que agradecer al Señor. Por eso es que en estos momentos, antes de pasar a reposar, a descansar, hermanos, hagamos un tiempo para que podamos agradecerle al Señor, ¿verdad? Y si tú estás pasando una situación difícil, hermano, una tribulación, una prueba, de lo que sea, hermano, que ha llegado a tu vida, es el momento, hermanos, que como dice el Señor, que nos pongamos en intimidad con el Señor a través de la oración, hermano. Qué precioso es cuando tú, hermano, cierras tus ojos y comienzas, Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida necesitada, Señor. Hermanos, y uno se quebranta inmediatamente, el Espíritu empieza, hermanos, a abrigarnos. Hermanos, si en términos de segundos la presencia de Dios te está cubriendo, cuando hay reconocimiento de esa necesidad de la presencia del Señor, amado hermano, hermano, se quebranta, ¿verdad? Y más cuando uno está solo, hermano.
que tú te puedes abrir al Señor. Tú puedes, hermanos, expresarle tu dolor. Tú puedes expresarle la angustia que tú estás pasando al Señor, amados hermanos. Tú puedes abrir toda aquella necesidad que puedas estar atravesando. Quizás has perdido la salud. Quizás hay escasez en tu vida. Tus finanzas no están bien. Amados hermanos, has perdido tu empleo. Quizás tu matrimonio está a la deriva, hermanos, y no hayas que hacer. Quizás tus hijos han entrado en una rebeldía y te toca como Jacob. Cuando pasó el Jordán, que peleó con el ángel, ¿te recuerdas? Él solo peleó la buena batalla. Él solo le tocó luchar con el ángel. Su familia ya había cruzado el río, pero no se doblegó, hermanos, a lo que estaba delante de él, y luchó, y solo fíjate, dice que el ángel le descoyuntó, hermanos, el encaje, pero no lo soltó. No te suelto hasta que no me bendigas. Así debemos de ser nosotros, hermanos, en la oración. No soltar esa oración, hermanos. Orar constantemente, orar con firmeza, como esta mujer viuda, esta mujer que llegó al juez injusto, hermanos, hasta que le hizo justicia. Y así dijo el Señor, hermano. Y dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Se tardará en responderles, dice. Pero a veces nos acostamos sin darle gracias al Señor, hermano. Como dije hace un momento, somos ingratos, desagradecidos. No le damos gracias ni por los frijolitos y la tortilla, aunque sea recalentado, sea lo mismo que comimos desayuno, almuerzo, no importa cómo venga, pero en el nombre de Jesús se purifica y se agradece al Señor. Daniel desistió de la comida de realeza y dijo, solo quiero legumbres y agua, y hagamos una prueba. Y dice que estaba en mejores condiciones físicas que aquellos que comieron la comida del rey. Porque todo con gratitud cae bien a nuestra vida, hermano. Cuánto más un sueño agradable. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, por qué a veces son las 1, 2 de la mañana y tú no te puedes dormir pensando en tus problemas? Porque los piensas tú, en tu naturaleza humana, en tus fuerzas. Y te olvidas que tienes un Dios que te oye en lo secreto. Y Él te va a recompensar en público. Y Él va a avergonzar a aquellos que se burlan de tu necesidad. Él va a avergonzar a aquellos que te han ridiculizado por tu necesidad. Él se encargará, hermanos, de que tú puedas ser exaltado, porque Dios honra a los que les honra. Dios honra a los que le honran, amados hermanos. Pero como dice la Escritura, en su debido tiempo, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y en su tiempo, dice la palabra de Dios, Él los exaltará. En su momento, quizás ahorita no aguantes la carga del problema, pero la oración, hermanos, ese ejercicio, ese hábito, hermanos, nos va a llevar, hermanos, a poder tener un sueño agradable, podamos tener paz, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en nuestra vida, que es la que nos da paz. Y por eso el salmista, a pesar de la persecución de su familia, de sus hijos, de los amigos y de todos los problemas que tenía, el rey David dijo, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová Dios, me haces vivir confiadamente. Y buenas noches. Mire, y un sueño agradable, hermano. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, hermanos, trasnochamos por no tener ese hábito de la oración, hermano. Oremos, hermano. Yo no te digo que te desveles orando, que pases 1 hora, 2 horas, no. 5, 10 minutos, pero que sean sinceros de tu corazón, amados hermanos. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Como dijo el Señor, tardará en respondernos. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías, el profeta Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Por eso, fíjate lo que dice Jeremías 23:22, amados hermanos. Lo importante que es tener un momento a solas con el Señor. Jesús dijo en Mateo 6:6, que leímos hace un momento, entra a tu aposento en lo secreto y Dios lo que ve en secreto te recompensará en público. El profeta Jeremías capítulo 23, verso 22 dice, pero si, oye lo que dice el Señor, pero si ellos, dice, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si hubieran estado en mi secreto, dice, es decir, si hubieran estado en una intimidad con Dios, hubieran hecho volver. ¿Por qué muchas veces, hermanos, no hacemos nosotros que nuestros familiares inconversos vengan a los pies de Cristo? Muchas veces en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren congregarse,
Nuestra esposa no quiere congregarse, nuestro esposo no quiere congregarse, nuestros vecinos no nos acompañan en los cultos que hacemos en las casas, o cuando les invitamos a alguna actividad. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito de estar en lo secreto delante de Dios, amados hermanos. Para Dios dice la palabra que no hay nada imposible, hermano. Por muy torcido que esté el palo, como dice un dicho por ahí, que dice la gente, hermano, que árbol que crece torcido ya no se puede enderezar. Para Dios no hay nada torcido que no pueda enderezar. Para lo que a los hombres les es imposible, para Dios todo es posible. Pero tenemos que entrar al aposento, a poder clamar al Señor por nuestras necesidades. Y eso, hermanos, es lo segundo que tenemos que hacer para desarrollar el hábito de la oración. Recuerda las reflexiones que vamos a estar tomando, hermanos, y que por cierto las hacemos en las reuniones familiares, ¿verdad? Nosotros le llamamos células, ¿verdad? Porque creemos que las células pues se reproducen, y ese es el propósito, que estas reuniones de hogar se puedan reproducir y puedan alcanzar más almas para Cristo, ¿verdad, hermanos? Porque ese es el propósito de Misión Evangélica Voz del Eterno, hermanos, y hay otros hermanos en Cristo de otras congregaciones que han tomado a bien implementar esto de acercarle la fe a la gente, hermanos, porque la gente no quiere asistir a los locales, por A o B razón. Entonces, a través de estos cultos en casa, se le acerca la fe a la gente, para que puedan tener esa enseñanza y puedan acercarse, ¿verdad? Así que fíjate, lo tercero que tenemos que hacer, hermano, o lo segundo que tenemos que hacer, ya dijimos, es, hermanos, reconocer la importancia de estar en lo secreto delante de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nos ayudará a nosotros, hermanos, la oración para consagrar nuestra vida al Señor? Recuerda el tema, la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo decía la reflexión? Los hábitos de un cristiano consagrado. ¿Cómo me va a ayudar la oración para consagrarme? Bueno, dice Mateo 6:9, verso 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra. Fíjate, el Señor nos enseña cómo deben de ser nuestras oraciones para que tengan efectividad. Primero, conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, dice ahí, venga tu reino. Debemos de reconocer que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No somos nosotros, pero muchas veces a Él lo hemos hecho el siervo y queremos doblegarlo con nuestros caprichos por no tener una vida consagrada al Señor. Y lo tomamos como siervo, queremos que ya nos responda, queremos que ya instantáneamente nos haga el milagro. No, hermano, no se trata de eso. Recuerda, el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice también, segunda de Juan, verso 2, dice: amados hermanos, hijitos, mi deseo es que prosperen en todos, así como prospera nuestra alma. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, y nuestra alma no prospera, ¿cómo podemos, hermanos, poder tener ese hábito de la oración? Seremos como Tomás. ¿Te recuerdas Tomás, hermano? Tomás no estaba en el culto, llamémosle así, cuando el Señor se manifestó a los discípulos después de haber resucitado. Cuando Tomás llegó, le comentaron la bendición que tuvieron de haberlo tenido allí, y él, por su incredulidad, cayó en la incredulidad por no estar en el culto. Y él dijo, fíjate cómo limita el Señor: si yo no meto sus dedos en sus hoyos, en sus llagas, yo no creeré. A la siguiente semana, 8 días después, dice que el Señor vuelve a aparecerse y lo confronta. Y él cae doblegado: Señor mío y Dios mío. Tomás, porque vistes, creíste, más bienaventurado aquel que cree sin ver, dice el Señor. Entonces, por eso dice el Señor, hermano, que primeramente, ¿cómo nos va a ayudar el hábito de oración para que nuestra vida esté consagrada? Reconociendo que Él es el Rey y que Él merece toda la gloria y que Él merece toda la honra y que nosotros somos los siervos, no Él. Dice, hermanos, que hoy en día nuestras oraciones, hermanos, no pasan del techo, porque el Señor dijo: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo con tu prójimo, ve, dice, y ponte a cuentas con él, para que la ofrenda sea acepta al Señor. Como dijo Pedro también,
que tratemos a nuestras esposas como a vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Y todo eso aplica no solamente para el matrimonio, sino que también para todas las áreas de la vida, hermano. Porque muchas veces nuestras oraciones tienen estorbos. Nuestras oraciones no llegan pero ni al techo de la casa. Porque muchas veces lo hacemos con rencores en el corazón, con amargura, con envidia, con egoísmo, con disensión, con hermanos pleitos, con iras, con contiendas y infinidad de cosas que hay en nuestra vida que aún no hemos podido superarlas y que aún, hermanos, están ocultas. Y no podemos y no tenemos, hermanos, la valentía o la confianza, como dijo en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia, porque Él, dice, se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces nosotros, hermanos, no podemos acercarnos a Dios porque somos como el pueblo de Israel que tenía miedo. ¿Te recuerdas el pueblo de Israel? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, hermano. Allí dice que ellos tenían temor, dice, de acercarse al Señor, ¿verdad? Pero porque ellos no tenían esa relación con Dios. Porque, ¿qué decía la ley, hermano? Que nadie se podía acercar. Nadie, absolutamente nadie se podía acercar a donde Dios hablaba con Moisés, porque el que se acercara lo iba a matar. Pero ahora, hermano, tenemos la bendición que dice, acérquense a mí confiadamente hasta mi trono de mi gracia. Vean, entonces por eso es que, hermanos, los judíos tenían miedo, dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, dice. Así estamos muchos, hermanos. Estamos muchos lejos del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. El Señor no está, hermano, en una condición de estarnos garroteando. Si Él quisiera mal matarlo, ya nos hubiera matado, hermano. Él tiene misericordia de ti y de mí, pero usemos ese ejercicio espiritual que Él ha dejado, como es la oración. Así que, amado hermano, este es uno de los 7 hábitos que vamos a reflexionar. Podrán haber más de 7, pero con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a estar compartiendo en las células familiares. Si tú vives cerca de donde el Señor me ha permitido, hermanos, desarrollar estos temas, estás invitado todos los sábados 5 de la tarde, Colonia Campo Amor, pasaje 2, casa número 4, en Cucatancingo, El Salvador, San Salvador. Están todos invitados, amados hermanos, vecinos, amigos, familiares, para que podamos, hermanos, tener esos hábitos que el Señor quiere que tengamos. Hoy hemos estudiado o reflexionado o meditado el hábito de la oración. Así que adelante, amado hermano, es la orden del Señor. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios quiere que vivamos bien, que seamos felices, pero Él quiere tener una estrecha relación con cada uno de nosotros. Y recuerda que la oración es como nosotros hablamos con Dios, y la palabra de Dios es como Él nos habla a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan una feliz noche.